Hebreos, y en esta pausa vamos a ver cuál es este gran destructor de las relaciones. Ese destructor se llama el enojo. El enojo es la causa principal, no dije la única, ¿verdad? Es la causa principal de la separación de las relaciones y es el mayor ladrón del amor en nuestras vidas. La Biblia no identifica y no dice que el enojo es pecado. Enojarse no es pecado. Han de saber que Dios mismo también se enoja. Nada más que su enojo es un enojo santo, es un enojo correcto. De esa misma manera también nosotros pudiéramos tener en algún momento un enojo santo. Que una persona haga lo malo no es algo que nos tenga que dar alegría, gusto, risa, satisfacción, ¿no? Es algo que nos molesta o nos puede molestar. Entonces el pecado no es el enojo. El verdadero pecado es el enojo no resuelto, no resolver tu enojo. Entonces ese enojo no resuelto es el ladrón que causa más dolor, ahoga más matrimonios, abruma, porque verdaderamente tiene abrumados a niños, a jóvenes, destruye más amistades, destruye más familias, destruye más iglesias que lo que te puedas imaginar. El enojo es verdaderamente poderoso, es terrible, es feo. La semana pasada vimos varios pasajes, ya no doy ahora las citas, solamente las menciono en parte. La Escritura nos dice a través de Santiago, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Todo el mundo, sin saberlo, llega a tener cierto enojo guardado, enterrado, y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de qué tan perjudicial es eso. El enojo enterrado es como enterrar a un vivo, ¿sí? El enojo se entierra, pero se entierra vivo. Entonces, cuando tú entierras a un vivo, es como cuando tienes parásitos. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión se ha enfermado de parásitos? ¿O sabe qué son los parásitos? El enojo es así, como un parásito, como una rémora. Es algo que se alimenta de ti, que te come. Es algo así como los cisticercos. ¿Sí saben qué son los cisticercos? ¿No? Algunos no saben. Resulta que en algunos alimentos como las fresas o la carne de puerco, principalmente, existen esos animalitos. Esos animalitos te los comes, pero resulta que no se quedan en tu estómago. Son animalitos que caminan, llegan al cerebro, les gusta el cerebro, no sé por qué, y se lo empiezan a comer. Son animalitos que se comen tu cerebro. Algo así es el enojo. El enojo a veces cuando lo sientes así como que una cosa en el estómago. Y el enojo es un cisticerco, que luego se te sube al cerebro y se traga tu cerebro, se traga tu corazón. Es súper perjudicial, entonces no lo debes pasar por alto. No tienes que hacer como que no está, porque ahí está. El Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Tú no te das cuenta tal vez, pero la Escritura nos dice que si tú pecas, entonces eres un esclavo del pecado. ¿De qué pecado estamos hablando la semana pasada y esta? El enojo no resuelto. Si tú no resuelves un enojo, estás esclavizado a ese enojo. Y entonces, tal vez solo pensar en la persona, ver en la persona o acordarte de lo que te hizo, te hace estar así. Entonces, cuando tú estás así, eres una persona esclava. ¿Esclava de qué? El pecado. ¿Sabes que el Señor nuestro Dios nos da la salvación por medio de la gracia?
pero la gracia puede ser estorbada. ¿Por qué? La Escritura nos dice, a través de la Epístola a los Hebreos, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios tal vez no podrías no llegar a alcanzarla por un estorbo. ¿Cuál es ese estorbo? De que ninguna raíz amarga, una raíz de amargura, esa raíz de amargura ¿qué es? El enojo. La persona cuando no resuelve su enojo se vuelve amargada. Y por eso muchas veces trae cara de como que se mordió un limón y la persona que tiene la raíz de amargura muchas veces anda así. Y ve a todos así. Y a veces le dices, ¿por qué tienes esa cara? Y te dice, pues no tengo otra, no, así soy. Pero tal vez no se da cuenta que es, y no digo que siempre sea así. En muchos casos es así, que es por un enojo que trae ahí guardado y que no ha resuelto. Ese enojo no resuelto nos puede llegar a convertirnos en una persona amargada y entonces eso causa dificultades. Y no solamente eso, corrompe a muchos, a los que están alrededor. Así como la manzana podrida que pudre a las demás, la persona amargada muchas veces llega a amargar a los que están a su alrededor. Entonces, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo tiene el poder para liberarnos del pecado, pero su gracia puede ser estorbada. ¿Por qué? Por la amargura. ¿La amargura causada por qué? Por el enojo no resuelto. Entonces el enojo no resuelto nos afecta a nosotros y afecta a nuestras relaciones con Dios y a las relaciones que tenemos con los demás, con la familia, con la iglesia, con los vecinos, con compañeros de trabajo, de la escuela. ¿Y por qué brota o de dónde brota el enojo? Principalmente de 3 emociones distintas. El temor, el desear que no suceda algo terrible. La frustración es el no recibir algo que yo quiero o que las cosas no sean como yo quiero. Y la ofensa, no escuchar algo que yo quiero. Y nosotros descubrimos que hay una conexión entre estas 3 emociones que es el no satisfacer mis expectativas, lo que yo espero. Pero nosotros podemos decidir aferrarnos del enojo o dejarlo ir. Y entonces, así como dice el filósofo, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Y si no, nunca lo fue. ¿Verdad? Ahí está, se la sabe. Deja ir al enojo. No te aferres al enojo. No tienes que vivir amarrado del enojo, aferrado del enojo. Tenemos, por ejemplo, a un hombre llamado Caín. Voy a ser breve. Caín se enojó porque no recibió algo que él quería. Él quería ¿qué? Reconocimiento. Y ahora la pregunta es, ¿Dios tuvo la culpa? No, Dios es bueno. Pero Caín no recibió el reconocimiento y entonces eso la que le llevó a enojarse. Se enojó con su hermano y se enojó con Dios. ¿Y eso a qué le llevó? ¿El enojo a qué le llevó? A alejarse de Dios. Y no solo eso, el enojo a qué más le llevó, a matar a su hermano. Entonces el no resolver un enojo es algo terrible, terrible. Te aleja de Dios, te aleja de las personas y también, como veremos en un momento, te aleja tal vez de ti mismo. La Escritura nos dice a través del Señor Jesús, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también Dios los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Han de saber que como cristiano,
parte de la base de nuestra fe, parte de las bases de nuestra fe, una de las bases es el perdón. Nosotros, para poder entender lo que es el perdón, es importante saber qué es lo que Dios hizo por mí, pero también qué es lo que yo tengo que hacer hacia los demás. Dios me perdona y quiere que yo perdone a los demás. Quiere saber Dios si yo verdaderamente entendí cuál es el chiste o el sentido del perdón. Entonces, es importante saber esto. Si nosotros no perdonamos, entonces posiblemente no somos cristianos. Si nosotros no perdonamos, posiblemente ni siquiera somos salvos. Ni siquiera Dios nos ha salvado. ¿Por qué? Porque Juan dice, el que afirma que está en luz, primera de Juan, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Hay personas que dicen, sí, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy hermano. Pero no es cierto, se engaña a él mismo, no está en la luz, no es un hijo de Dios, no es un hijo de obediencia, no es un hijo de amor, no es un hijo de perdón, es un hijo de amargura, es un hijo de odio. Todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces, ¿cuáles son los efectos del enojo? El enojo, ¿qué produce? La semana pasada lo vimos en más detalle, ahorita lo estamos viendo un poquito más rápido. Causa distanciamiento de las demás personas, ¿sí? Causa distanciamiento de Dios, causa distanciamiento de nosotros mismos. El ejemplo que les puse hace un momento fue Caín. Eso fue lo que hizo Caín. Vivía en oscuridad, no sabía a dónde iba, mató a su hermano. Pero el Señor, que le dijo, Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te ensañas con tu hermano? Si tú hicieras las cosas correctamente, ¿acaso no también tendrías mi alabanza? ¿No tendrías mi reconocimiento? ¿No tendrías estrellita en la frente y no estarías en el cuadro de honor? Pero tú puedes dominar al pecado, no dejes que el pecado te domine. Pero Caín fue advertido de eso y no hizo caso a Dios, sino que ¿qué? Se alejó de Dios. El enojo no resuelto lo alejó de Dios. Entonces, la primera consecuencia es no permitir a los demás que se acerquen. Cuando una persona está enojada, aleja a los demás. Cuando una persona está enojada, no deja que lo amen ni tampoco ama, le bloquea el amor. El segundo resultado del enojo no resuelto es la ceguera espiritual, como lo vimos aquí en Juan. Una persona que está enojada está espiritualmente ciega, está en la oscuridad. Y la tercera consecuencia del enojo no resuelto es tener un concepto pobre de uno mismo. Sentirse, pues todo el mundo me menosprecia, nadie me odia. Todos, ¿cómo esa rola es que ustedes se saben? Nadie me quiere, todos me odian. A mí se me hace que yo soy un gusanito, ¿verdad? Se siente gusano, se siente nada la persona enojada. Entonces, ese enojo no resuelto se puede a veces convertir en una depresión. No hablaremos de la depresión, ya hablamos de eso hace algunas semanas aquí también. Y también las personas que se sienten poquito tienden a tener relaciones adictivas y muchas veces destructivas. Y entonces están buscando que cierta persona les supla todo eso que nadie les ha suplido y los asfixian de tanto que les demandan. También las personas con esos problemas muchas ocasiones llegan a tener problemas de salud. Les duele la cabeza, les duele la espalda y todo les duele. Llegan al doctor y dice que usted no tiene nada. Ya le revisamos el cerebro, ya le hicimos tomografía, ¿cómo se llama esa cosa? Resonancia magnética,
ya le revisamos el corazón, es más, ya le revisamos hasta los callos y ni callos tiene, pero le duele la espalda, le duele la cabeza y todo le duele. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el doctor? Lo que usted tiene es estrés, ¿verdad? Estrés. ¿Qué es estrés? La incapacidad de recibir y de dar amor. Estrés, ¿verdad? La ceguera espiritual y un pobre concepto de usted misma. Estrés. Son 3 cosas. Eso es lo que tiene la persona. Entonces, también en algunas ocasiones el enojo no resuelto llega a conducir a un estancamiento o una paralización del nivel de madurez. Y la Escritura nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, en este mundo afrontarán aflicciones. El enojo tiene el poder de mantenerte desdichado. Pero, anímense, yo he vencido al mundo. Aunque el enojo tenga el poder de mantenerte desdichado, es de saber que el Señor Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció a todo y a todos. Nada ni nadie es más poderoso que Cristo Jesús. Entonces Jesús tiene el poder de mantenerte dichoso, de mantenerte enamorado, de mantenerte feliz. Tú decides si quieres seguir siendo una persona miserable, que vives en una miseria espiritual, en una miseria de amor, o ser dichoso, ser rico. Dios tiene todo para que tú seas rico y no miserable. Pero si tú decides ser una persona miserable, esa es tu decisión. Dios te da la oferta. Quiero hacerte feliz, quiero que seas feliz. Tú decides, yo no te voy a obligar. Y a continuación vamos a ver 7 pasos para liberarnos del enojo, 7 pasos. Primeramente, la Escritura en Efesios nos dice, en Efesios 4, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dentro de esos deseos engañosos encontramos al enojo. Y nuestra naturaleza se corrompe, se echa a perder, se oxida. Por eso, el enojo es como el óxido en las estructuras metálicas, como la polilla en la madera. Te corroe, te come, te acaba. Y ser renovados por la actitud de su mente. Ya deja de pensar en el enojo. Has de saber que el enojo es algo... levante la mano, ¿quién ha visto o ha oído cuando se poncha una llanta, o cuando le ponen mucho aire a una llanta? La llanta de la bici, del coche, ok. Si le ponen aire y más aire y más aire y más aire, ¿sabes qué es lo que le pasa a esa llanta? Explota, revienta. Pues entiende eso, tú eres esa llanta. Si no le dejas de poner enojo, vas a reventar igual que la llanta. Entonces tenemos que dejar de llenarnos de enojo. Tenemos que liberar el enojo. Si la llanta está pasada de aire y llegas a revisarla, dicen, hay que bajar el aire. ¿Por qué le bajan el aire? Para que no se reviente. Hay que bájale de enojo para que no revientes como esa llanta. Entonces, es importante no explotar de una manera violenta. Curiosamente, a veces cuando antes, a lo mejor lo saben, a lo mejor no. Han de saber que en vulcanizadoras
y me lo dijo una persona dos personas de vulcanizadoras. Uno de ellos perdió una mano porque le explotó una llanta. Entonces, cuando la llanta explota, y supe de otro, y me dijeron, oye, tenemos otro compañero que se murió porque explotó una llanta, porque tenía demasiada presión. Lo mismo pasa con la persona que guarda y guarda y guarda el enojo. Cuando explota, no solamente se destruye a él mismo, destruye a los demás, a los que están a su alrededor. Entonces la familia del enojón se echa a perder. Le puedes volar la mano a tu hermano, a tu madre, a tu padre, si no le bajas a tu enojo. A tus familiares, a tus hijos, a tus abuelos, al que esté al lado tuyo. Entonces, si de verla ni nada, ¡pum!, tú destruyes a los que están a tu alrededor. Entonces, la Escritura nos dice, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Pasando al versículo 26 dice, si se enojan, no pequen. Han de saber que Pablo, mucho de lo que escribe, no sé, como el 70-80% de lo que escribe, es tomado del Antiguo Testamento. En este caso, esta es una referencia al Salmo 4:4. David dice, inspirado por Dios, tiemblen, enójense y tiemblen, pero váyanse a su cama y mediten. Pablo lo dice de una manera diferente, pero es la misma idea. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Esto no quiere decir que cuando tengamos un problema lo tenemos que resolver ese mismo día. Algunos hermanos a veces dicen eso, lo cual no es la idea ni del Salmo 4:4 ni tampoco de Efesios. El Señor, ¿qué te dice? Si te enojas, vete a tu cama, piensa, medita, reflexiona, cálmate, tranquilízate, duérmete. Pero primero tú calma tus nervios y duérmete. Fíjate, es lo que dice el Señor. Porque muchas veces nos enojamos y a veces las personas dicen, no, esto hasta que no se resuelva no nos dormimos. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, vete tú piénsale, tú medita, tú. Piensa qué hiciste mal. Piensa qué es lo que la otra persona hizo mal. Piénsale, medítale. Tranquilízate y acuéstate a dormir. Y ya mañana veremos. Pero es importante procurar no dormirnos con el enojo. Si te duermes así con ese enojo, toda la noche empiezas, porque tu cerebro no para, está ahí. Y al día siguiente te levantas y toda la noche te la pasaste imaginando en sueños, a ver cómo le doy una zarandeada a este. No, antes de que te duermas, calma tus nervios, tranquilízate, cálmate, medita, piensa. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nuestro primer paso? El primer paso es, has de saber que mucho de lo que hacemos, no sé si todo, pero mucho de lo que hacemos es o por un deseo de ganancia o por un temor a la pérdida. Por eso hacemos muchas cosas. O porque queremos ganar algo o porque no queremos perder algo. Voy a hacer esto para no perder a mis clientes. Voy a hacer esto para no perder esto. Voy a hacer esto para no perder. Voy a hacer esto para ganar clientes, para ganar dinero, para ganar prestigio, para ganar esto. El deseo de ganar o el temor a perder es lo que a muchos les mueve. O nos mueve, o a veces una combinación de los dos. Y entonces, en esa esperanza, en esa expectativa hay temores. Y es importante saber que
Nos enojamos porque tal vez algo o alguien o una circunstancia nos niega eso que queremos. Nos lleva a perder eso que no queremos perder. Entonces le echamos la culpa a algo o a alguien de nuestra pérdida, de ese sueño que no conseguimos. Es que no fui doctor, es que no fui doctora, es que yo quería andar con aquel y pues ve lo que me tocó, ¿no? Y a lo mejor hasta por eso estás enojado, ¿verdad? O enojada. Bueno, yo no sé, pues cada quien sus enojos, ¿no? Pero en fin, no sucede eso que tú querías. Y entonces eso pierde tu paz mental, tu tranquilidad, te enojas. Pero ¿cuál es el punto número 1? Paso número 1, define la ofensa. Piensa qué es lo que te hizo enojar. Por eso les comentaba. Es importante saber, para que una persona pueda ser sanada de algo o para que pueda ser tratada de algo, de alguna enfermedad física, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, ando mal de la panza, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que aceptar que estoy mal. Y tengo que ir al doctor. Y tengo que seguir las indicaciones médicas. Pero si de pronto, y eso me ha pasado, ¿no? Andaba medio mal de la panza recientemente y entonces, yo sí le dije que estaba mal y me estaba riendo, pero estoy ahí en el estudio y de pronto, ahí la tripa empieza a gruñir así bien loca. Y entonces, si alguien me pregunta, ¿está mal? ¿Qué es lo que algunos dicen? No, estoy bien. ¿Qué tiene? Nada. No tengo nada. Y a veces las personas se sienten ofendidas. Ay, dejen de decirme que estoy enfermo. Bueno, se ve, ¿no? Cuando una persona está enferma, pues se ve. Oye, te veo medio amarillo. No, yo estoy bien. Entonces, para que una persona pueda recibir esa ayuda, necesita, número 1, aceptar que está enojado. Tiene que aceptar que está enojado. Entonces, pensar, analizar, meditar. Medita qué es lo que te hizo enojar, quién te hizo enojar, quién te pegó, ¿no? Es clásica, ¿no? ¿Quién te pegó? Piensa. La Escritura nos dice que cuando nosotros reconocemos que tenemos pecado, tenemos entonces que confesarlo a Dios, confesarlo al Señor. Si nosotros no lo hacemos, seguimos en pecado. La palabra confesión significa ponerse de acuerdo. Eso es lo que significa la palabra confesión. Cuando yo confieso mi pecado a Dios, yo le digo a Dios, Dios, estoy pecando. Eso es una confesión. ¿Y eso qué tiene que ver con ponerse de acuerdo? Porque Dios me dice, estás pecando. Entonces Dios y yo estamos de acuerdo en que estoy pecando. Primera de Juan nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Igual que el cuate que no quiere al doctor. Si afirma que no está enfermo, se engaña y no está diciendo la verdad. La persona que no acepta que está enfermo de pecado y que se llama enojo, no tiene la verdad, se engaña. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si tú confiesas que estás enojado, Dios puede perdonarte y limpiarte de tu enojo. Si afirmamos que no hemos pecado, entonces decimos que Dios es un mentiroso. ¡Újule! Eso está terrible.
Cuidado, ¿no? Porque de pronto vienen y dicen, ¿qué tienes? Nada. ¿Por qué es así? Por nada. Bueno, no es así. El paso número 2 es permitirse experimentar el dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene una pérdida? Pues le duele. Si el día de hoy pierdo 100 pesos, pues me duele. Pero si pierdo 5,000, pues me duele más, ¿verdad? Y si pierdo 100,000, no, pues me duele más. Bueno, y si pierdo a un familiar querido, pues eso me va a doler más que los 50,000. Y eso a algunas personas les causa ¿qué? Enojo. Cuando tal vez su padre se fue de la casa, eso le causa enojo. Sea que se fue, o sea que se fue. Se fue. Eso le causa enojo, ¿verdad? No le causa alegría, no le causa gozo. Le causa enojo, le causa tristeza. Mira, una cosa que yo he aprendido a no hacer en los velorios es decir a la persona, no llores. Yo creo que es lo peor que le puedes decir a una persona en ese caso, porque la persona tiene mucho dolor, le duele su corazón porque perdió a un ser querido. Es la cosa más insensible que le puedes decir a una persona, no llores. Pues si lo que quieres es llorar, lo que tú le tienes que decir es, ven acá, pon aquí tu cabecita y llora conmigo. A lo mejor yo no lloro, pero yo te acompaño en tu dolor. Estoy aquí contigo, yo sé que te duele. No siento lo que tú sientes, pero estoy aquí para acompañarte durante este tiempo, durante este proceso. Y muchas veces en verdad no lo sientes, no le puedes decir a la persona, yo siento lo que... Pues no lo sientes, porque no son tus 5,000, ni es tu teléfono, ni es tu perro, ni es tu papá, ni es tu hermano el que se fue. Entonces, pues no lo entiendes. Mira, no te entiendo, pero estoy contigo. No sé lo que sientes, pero estoy contigo. Y muchas veces somos torpes. Bueno, yo he sido torpe con muchas personas en mucho tiempo y a veces como que no me cae el 20 del dolor de la persona. Pero en fin, la persona cuando algo pierde, le duele y debe aceptar que le duele. A veces llegamos tal vez regresando al punto que son dolorosos esos momentos. A veces las personas a lo mejor se va un ser querido y no lloran, y no hay lágrima en sus ojos, y están así como si nada. Eso no es lo más sano. Lo más sano es que llores. Es lo normal, es lo correcto, está bien. Aunque seamos cristianos. Nos alegramos de que ya la persona está con el Señor, pues por supuesto. Pero nos duele que ya no lo vamos a tener, por supuesto. Entonces, para librarnos de el dolor, el paso número 2 es para librarnos del enojo, el paso número 2 es dejar que nuestro cuerpo experimente, sienta que el dolor de la pérdida, el dolor de que no nos dieron lo que queríamos. Aceptar el dolor. Entonces, como parte de ese experimentar el dolor es importante también decir, me duele que no estés conmigo, me duele que te hayas ido, me duele que no me dieras esos 20,000 pesos que me prometiste, me duele que no me trajiste las flores que me prometiste, me duele que no me regalaste el Xbox que me prometiste, me duele. Me ofende que no me hayas dado esto, me ofende que no me hayas hecho mi sopa, ¿no? Me duele, me ofende, porque la persona está enojada, porque no le hicieron su sopa. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Le debe decir a la persona, no me hiciste mi sopa y eso me ofendió, me molestó, me hizo sentir mal. Y eso es lo correcto. Nosotros tenemos que decirle a la persona, esto me molestó, me ofendió, me lastimó. Y entonces,
tenemos que decirlo, porque muchas veces las personas se lo callan. No es la mejor manera, hay que decirlo. Y también es importante decirle a Dios: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me ofendió. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 15, los fuertes debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. A lo mejor no lo has meditado, no lo has pensado. Cuando estuvimos hablando, creo que fue el año pasado, a finales, respecto del abuso, hablamos aquí en la iglesia respecto del abuso sexual, del abuso corporal, de las ofensas, de los ritos, etc. Una cosa que nosotros estuvimos meditando es que en muchas ocasiones las personas que son abusadoras, en algún momento, estadísticamente está comprobado, en algún momento abusaron de ellas. Las personas que son golpeadoras, en la mayoría de los casos, en algún momento les golpearon. Y entonces ellos quieren vengarse, quieren tener una revancha de aquel que les lastimó, que les ofendió, que les golpeó. Y entonces, como los golpearon, ahora van y golpean a otros. ¿A dónde vamos a esto? ¿Y qué tiene que ver aquí Romanos 15? A veces no tenemos compasión. ¿Qué es la compasión? Es tratar de, como lo decimos coloquialmente, ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar del otro. Y a veces no entendemos, no somos compasivos y no decimos: ay, qué terrible, en vez de decir: pobre cuate, ¿no? Seguro que le trató la vida re mal, por eso es tan gritón, porque seguramente una mamá regritona. Y a veces no nos cae el 20 de eso. Oye, este cuate, ¿cómo lo golpeaban? Por eso se pone violento, por eso se pone brusco, por eso se pone golpeador. Entonces, si nosotros nos regresáramos a la vida de esa persona, a sus 5 años de cómo lo golpearon, a los 8 años de cómo lo maltrataron, cómo lo violaron o cómo lo que sea, entonces nosotros deberíamos sentir tristeza, dolor de esa persona que fue lastimada. Y ya no me fui a los otros versículos para darle aquí velocidad. Y la Escritura nos dice ahí mismo en Romanos 15 que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Ándale. Y el versículo 7 dice: por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. A Dios le da mucha gloria que tú trates de comprender, ese es el paso número 3, que tú trates de comprender a aquel que te ofendió. Tratan de entenderlo. Dices: oye, es que me abandonó. Trata de comprenderlo. Es que me gritó. Trata de comprenderlo. Es que me golpeó. Trata de comprenderlo. Trata. A lo mejor no lo vas a comprender del todo, pero trata. Haz un intento, haz un esfuerzo por comprender a la persona. Puede parecer imposible, pero no lo es. Sí es posible. Te puede llevar tiempo, pero eso te va a ayudar ¿a qué? Liberarte de tu enojo. Liberarte de tu enojo. Cuando nosotros entendemos nuevamente que mucha de su actitud es porque les dije, yo sí les dije la semana pasada, pero algunos no vinieron, el enojo es en muchas personas un mecanismo de defensa. Y tenemos un ejemplo muy claro, y no en la Biblia, pero tenemos un ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan de falta mucho? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¡Ay, sí falta mucho! ¿Y qué le dice? ¡Ay, eres una cebollita con muchas capas! ¿Sí, no? ¿No tenemos niños chiquitos? ¿Nunca fuimos niños? ¿Shrek? ¿Se acuerdan de Shrek? Shrek es un ogro, es decir, una persona enojada. Y entonces el enojo, ¿para qué le servía? El enojo era un mecanismo de defensa porque lo habían ofendido mucho.
Bueno, pero ¿qué culpa tiene Shrek de ser tan guapo como yo? Y por ser así de guapo, pues lo ofenden, ¿verdad? Y entonces el mecanismo de defensa de muchas personas cuando son ofendidas es enojarse. Enojarse. Por eso cuando yo entiendo trato de entender a la otra persona, trato de entender de cuánto lo han maltratado, mayugado, ofendido, lastimado y que por eso se comporta así. Entonces tú dirías, ¡újule! No, pues si a mí me hicieran esto y esto y esto y esto y todo lo que le han hecho a él, tal vez yo sería peor. Entonces eso me ayuda. ¿A qué? A liberarme de mi enojo. Cuando yo trato de entender por qué él es enojón, por qué ese que me ofendió es así, digo, pues con razón. Entonces le tengo compasión y digo, híjole, qué gacha es tu vida. Pues está bien, si quieres dime otra grosería. No me la digas, Pero dices, pues bueno, pues ya, está bien. Te perdono. El Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La persona que te ofende muchas veces no sabe lo que hace. Está ignorante, está en oscuridad, no está cerca de Dios, no te ama tal vez, no ha conocido el amor de Dios, el amor perdonador de Dios. Entonces hay que tenerles compasión. Cuando el Señor Jesús iba caminando y ve a Jerusalén de lejos, de pronto se pone a llorar. Y los discípulos le dicen, ¿y por qué lloras? Y la Escritura nos dice que el Señor Jesús dice, es que estoy triste porque estos son como ovejas que no tienen pastor y van rumbo a la perdición, porque no hay quien los guíe. A muchas de esas personas que les encanta ofender y ofender, nunca hubo un padre o una madre que les dijera, no diga eso, niño, no diga groserías, niño, pórtese bien, niño, no sea majadero, qué niño tan majadero, muchacho, no juegues con vidrio, que te vas a cortar, ¿verdad? Se la sabe. Y no estuvo el papá para decirle al niño que no hiciera eso. No sabe lo que hace, no hubo quien lo guiara, quien lo orientara, quien lo cuidara. El cuarto punto, Romanos también nos dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, no se venguen. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, aunque no te haya dado el gasto completo. Si tiene sed, dale de beber. Es que no tengo para darle de comer, pues dale de beber, por lo menos que llene su panza de agua, ¿no? Actuando así harás que se avergüence de tu conducta. Más adelante vamos a ver un ejemplo. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ¿qué es algo importante que tenemos que hacer? Dejar libre, liberar. Cuarto paso para liberarnos del enojo. Liberar al que nos ofendió. Cuando nosotros perdonamos a alguien, han de saber que eso es lo que significa la palabra perdón. La palabra perdonar significa liberar. Cuando tú no perdonas a alguien, no lo liberas. Y entonces lo traes ahí cargando. ¿Por qué a veces las personas están así? Como el pípila, ¿verdad? Porque traen un gran peso sobre sus hombros. Y ese peso no solamente los agacha, a veces hasta los aplasta. Porque traen cargando ofensas de alguien que les hizo hace una semana, un mes, 2 años, 5 años, 10 años.
15 años, 20 años. Es que mi mamá cuando yo tenía 5 años, sí, pero ya tiene 65. Es que mi mamá cuando yo tenía 5 años. Perdona, es decir, libérate de eso, libera a la persona. Perdonar a alguien, déjame decirte que perdonar a alguien porque tal vez la leche no te la dio caliente, no se compara para nada con que una persona sea latigada, escupida, ofendida, crucificada, muerta por asfixia. No se compara. Y estando en la cruz, el Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo a seguir, ¿qué dijo? Lo acabamos de leer hace un momento. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto, te han ofendido. ¿Te han ofendido así, como a Jesús? No, ¿verdad? Mira nomás. Gracias. Es importante. Mientras que tú permanezcas amargado, sin perdonar, traes cargando todo eso. No has liberado a la persona. Entonces, el Señor Jesús nos enseña, y hace un ratito lo veíamos en el sermón del monte de los olivos, que nosotros recibimos perdón cuando perdonamos a los demás, como también lo vimos en Mateo capítulo 6. La Escritura nos dice en Romanos 8, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y tal vez no lo entendemos. Tal vez no lo entendemos. ¿Sabes que si alguien te ofende y tú lo perdonas, eres una mejor persona que antes? Ándale. A lo mejor no lo sabías. Esa persona te está ayudando. Y entonces para la próxima vez que te ofenda le vas a decir, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber si tú eres una persona que perdonas si nadie te ofende? ¿Cómo? ¿Cómo pones en práctica el perdonar cuando te ofenden? De otra manera no lo puedes hacer. Muchas ocasiones doy el ejemplo del gimnasio, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace ser fuerte? Cargar cada vez más y más y más peso. O caminar más y más y más y más kilómetros. Entonces, es importante saber, es importante entender, algo bueno va a salir de esto. Bueno, tal vez me corrieron del trabajo, algo bueno va a salir de esto. Alguien me ofendió, algo bueno va a salir de esto. No me dieron esto o aquello, algo bueno va a salir de esto. Me robaron mi coche, algo bueno va a salir de esto. A veces el Señor, se me está acabando el tiempo, a veces el Señor evita que tengas cosas de más. Y es para tu bien. Porque a veces cuando tenemos de más nos volvemos payasos, presumidos, chocosos, pedantes. Sentimos como que el piso no nos merece. Así es la persona a veces cuando tiene de más. Y el Señor a veces nos libra de eso. Dice, no, si le doy más dinero se me va a poner tontín. Mejor no se lo doy, para que se mantenga humilde y tranquilo, para que no se le suban los humos. Le voy a dar un coche mejor, no, pero si se le doy se va a poner payaso y presumido. Mejor no se lo doy para que se mantenga bien. Recordemos que el problema
lo vimos hace como 4 semanas, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El amor al dinero es un problema. A veces por eso el Señor dice, mejor se lo quito porque como que lo está amando mucho. Mejor que me ame a mí y no a su lana. Pero en fin, debemos buscar algo importante, algo valioso en medio de una ofensa. Regresamos al ejemplo de Caín. Caín se sintió ofendido por Dios. ¿Por Dios? ¿Qué sí se sintió ofendido? ¿Tenía razón? No. ¿Y a qué lo tenía que llevar eso? Así como a un muchachito cuando lo reprueban de matemáticas o de física, ¿a qué lo tiene que llevar eso? Pues a estudiar, a prepararse, a hacer las cosas mejor para la otra. No decir, pasó con 10. Barbero, seguro anda con el maestro. ¿Qué? En vez de que se ponga a estudiar la chamaca, ya está diciendo, aquella anda con el maestro. No, ponte a estudiar. Levántate temprano, haz tu tarea, deja el Facebook, deja la tableta, haz la tarea. Si lo hicieras estarías de 10, pero no lo haces. Eso le dice, a ver, aplícate, haz tu chamba, haz tu tarea, haz las cosas bien. Ay, este payaso. Ya el Señor lo puso de 10. Que le pase un burro encima, ¿no? Es lo que dicen las personas. Cuando a otro le va bien, son egoístas, son envidiosas, se enojan porque a otro le va bien. En vez de decir, sí, Señor, ya me voy a poner a estudiar, ya me voy a parar temprano, ahora sí voy a leer la Biblia, ya me voy a poner a estudiar, ya voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a procurar no fallar. Antes iba 2 veces al año, ahora voy a procurar ir al menos 2 al mes, ¿no? A veces el Señor dice, ¡hey! Atento. Y no vemos que eso puede ser algo para nuestra bendición. A veces el Señor dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un trabajo en domingo. A ver si lo aceptas. Y el Señor espera que digas, no, no lo acepto. Gracias. Porque yo sé que si yo te honro, tú me vas a honrar. Porque la Escritura dice, Dios honra a aquellos que le honran. Es tu decisión. Proverbios 9, no es de la Escritura. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. Jule. Has de saber que muchas personas están enojadas conmigo. Soy una persona no querida por muchos. No digo por todos. ¿Por qué? Porque parte de mi trabajo a veces es corregir. Es animar, decir, oye, no hagas esto, no hagas aquello. Pero no todos. Dije muchos, pero no todos. La Escritura dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. El burlón te insulta, el malvado te desprecia, el insolente te odia. Cuando lo corriges. Y tú lo corriges y que te dice, ay, aquí no hay amor, vámonos. Sí, en efecto, aquí no hay amor de ti para mí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Reprende al sabio y te amará. Ándale. Entonces las personas que se quedan me aman. Aunque han sido corregidas en más de una ocasión. Pero las personas que se quedan son sabios. Las personas que se quedan son más sabios. Las personas que se quedan son justos y aumentan su saber. Y no solo conmigo, también contigo. Porque tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes la responsabilidad de cuidar a tus hermanos. Tienes la responsabilidad de decir al hermano, hermano, no haga esto.
Hermana, no sea chismosa. Hermana, peínese. Hermana, oiga, pórtese bien. Hermana, no sea pelada. Hermana, no diga groserías. Hermana, ya deje el Facebook y agarre la Biblia. Y no escuché que dijeran amén, ¿verdad? Y entonces el séptimo recommendation, el 6 es, describe tus sentimientos por escrito. ¿Por qué describe tus sentimientos por escrito? Pues por lo que dice el proverbio. Porque tal vez esa persona que te ofendió, tal vez sea insolente. Tal vez esa persona que te ofendió sea malvada. Tal vez esa persona que te ofendió sea burlona. Entonces, no necesariamente le vas a poder decir a la persona, me ofendiste, hiciste mal, eso no se hace, me golpeaste, no tienes que golpear. Deja de decir groserías, deja de ser torpe, deja de ser bruto, deja de ser insolente, deja de golpearme, deja de ser un cavernícola. Calma tus nervios, difícilmente se lo puedes decir. Me ofendiste, me lastimaste, me gritaste, no me tenías que decir esto. No fue así, mira. Despláyate ahí. Cómprate un cuaderno, escribe de profesional de 100 hojas y llénalo. ¿Sí? Y ahí dile todas esas cosas que le quieres decir. No lo insultes. Y eso te va a ayudar a ¿qué? A liberarte de tu enojo. A lo mejor la persona ya ni vive, a lo mejor hasta se murió. Escríbelo ahí. ¿Para qué? Para que te liberes de tu enojo. ¿En alguna ocasión alguno de ustedes se ha machucado el dedo o se ha cortado y después se le llena de microbios y luego se le hace pus? ¿Alguno de ustedes se le ha hecho pus? ¿No? Pues no has trabajado entonces y no has hecho nada si nunca se te ha llenado el dedo de pus. Ole, hay que hacer algo. Bueno, ¿y qué es lo que haces cuando te sale pus? Algo que tienes que hacer es jalarle tantito el cuerito y que salga toda la cochinada, ¿verdad? Y ya después de que sale todo eso, te compras un frasquito estéril y lo guardas. Y lo cierras y lo pones en un nicho y dejas ahí tu pus. No, ¿verdad? Bueno, cuando saques toda la pus que tienes en tu mente y en tu corazón, de tu cuaderno profesional de 100 hojas, quémalo. ¿Sí? ¿Por qué no guardas la pus de recuerdo? Tampoco guardes tu cuaderno. Puede llegar a malas manos. Libérate de eso. Sácalo. Saca la pus, quémala. Olvídate de eso. La Escritura nos dice en Lucas capítulo 6, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quien pueden corresponderles? Aún los pecadores prestan con intereses y esperan recibir algo. ¿Qué mérito tienes? Ninguno. La rata tiene sus ratitas y las ratitas quieren al papá ratita. ¿Qué mérito tiene? El hijo narcotraficante, el papá narcotraficante tiene hijos narcotraficantes y lo aman. Y dicen, órale, tráete a la banda pesada para que te toquen tu cumpleaños, jefe. Vamos corriendo. Y lo aman. ¿Qué mérito tienes? Si también los pecadores lo hacen. ¿Qué mérito tienes? Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Aunque los frijoles no sean charros. Charros, otra vez frijoles. Ámenlos. Háganles bien
y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, que es bondadoso con los ingratos y malos. Entonces el paso número 7, que es el más difícil, es darle la mano al que te ofendió. Ayúdale al que te ofendió. Eso es algo natural, es algo que nos sale, es algo que viene de nuestra naturaleza. No, nuestra naturaleza es carnal. Nuestra naturaleza es vengarnos, nuestra naturaleza es odiar, nuestra naturaleza es, oye, ojalá que te... Esa no la canto, ¿verdad? Ojalá, en vez de decirle eso, hay que decirle, ojalá que te vaya bonito. Eso es lo que hay que decirle. Eso parece imposible, ¿verdad?, de hacer. ¿Cómo es que voy a tratar amorosamente a aquel que me ofendió? Pero vamos rápidamente, más rápido que en la mañana, a un ejemplo. La Escritura nos dice en el primer libro de Samuel que viene David, no les cuento toda la historia, mata a Goliat con una piedra. No me digan, ay, mi hermano, ¿por qué no dijo que eran 5 piedritas y que eran de...? No. Agarra a Goliat, mata a una piedrita, y era un muchachito así chiquito. ¡Pum! Y entonces resulta que Saúl, el rey de Israel, con una gran armadura y con un gran ejército, no tiene algo que David sí tiene: fe. Fe. No se trata, el punto aquí no se trataba de armaduras ni de ejércitos, se trataba de fe. Y entonces Saúl no tiene fe, pero David sí. Y entonces viene David, le zumba un piedrazo al gigante Goliat, lo tumba, le corta la cabeza, porque me imagino, no, hermano, no dijo que le corta la cabeza. Bueno, le corta la cabeza a David al Goliat, y se lleva la cabeza. Después por ahí guardan la espada, etcétera, etcétera. Y cuando él viene de regreso al pueblo, las mujeres salen danzando y con panderos y danza, y vienen aquí y dicen, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. ¿Cuál es 10,000 si nada más fue uno, no? Pero bueno, en la mente del pueblo de Israel, eso es, David fue el gran héroe, porque después, dice la Escritura, porque después de que David mata al Goliat, al gigante aquel de 3 metros, y David era un muchachito, pues... No, Josué está re fuerte, ¿no? Bueno, así como Josué, así de fuerte como Josué. Pero Goliat, pues era como su papá, ¿no? Así, fuertote, galletoso, bien picudo, ¿no? Pero de 3 metros. Imagínate al hermano George, pero no Georgito, sino un Georchote, ¿no? Era Georchote de 3 metros. ¿Cuánto mides, hermano? Casi 2, ¿verdad? Casi 2 centímetros le faltan para el 1,70, ¿no? Pero aquel es de 3 metros. Entonces imagínate lo de 3. Ahorita vas a ver dónde son 3 metros. De ahí de donde está sentado el hermano George, hasta ahí, hasta donde está el rofle, hasta arriba, son 3 metros. A ver, párate, mi buen David. Imagínate a David con Goliat. Así, Georchote, ¿no? No, hombre. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los filisteos? ¡Ujule! Si eso nos hizo el chaparrito, ¿qué no nos va a hacer su hermano? Y no, hombre, está gordito también, no, va a venir y nos va a dar con todo, ¿verdad? Y salieron corriendo. Por eso el sentido de que todos a correr y ahí viene Pero ya no me distraigan con eso, hermanos, porque no iba a hablar de la pelea. Y entonces, disgustado por lo... Enojo, ¿verdad? No resuelto. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos y a mí por 1. Ya nada más falta que le den el reino.
Y desde esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo, y después de eso buscó matarlo. Y entonces la hija que le había prometido no se la dio. Y la segunda hija tampoco. Pudiendo tener un yerno chulada, así como el joven, guapo, distinguido, chaparrito pero guapito, le quitó a una hija, le quitó a la segunda, fue su enemigo, lo persiguió para matarlo. Y ahora tú piensas que a David eso le dio gusto, tú piensas que le dio gozo, tú piensas que dijo, soy enemigo del rey. Yo me imagino, la Biblia no dice, yo me imagino que en algún momento de la vida de David también se enojó. ¿Y este cuate qué le pasa? Está medio Lucas. ¿Cómo pues, después de que vengo aquí, lo salvo del gigante, vengo dirigiendo a su ejército, porque después de eso David dirigía el ejército, soy el capitán, ya hemos matado a un montón de los enemigos y triunfamos, no me da la hija, ya me quitó 2 y ahora me quiere matar? Pa' suegritos, ¿no? ¿Te quejas de tu suegro? Fuera Saúl tu suegro para que veas lo que es bueno. Y entonces Saúl se da cuenta que Dios estaba con David. Y entonces aumentó el temor. ¿Qué es lo que te dije? Un mecanismo de defensa cuando entras en temor es que el enojo. Cuando la persona tiene miedo también se enoja. Cuando tiene celos se enoja. Cuando no recibe lo que quiere se enoja. Y entonces después de eso, en alguna ocasión, hay que meterle tercera. En alguna ocasión resulta que Saúl necesita ir no por 1 ni por 3, sino por 2. ¿Sí? Saúl necesita ir al 2. Y entonces va ahí y va cuidadosamente buscando si el letrerito dice de hombres o de mujeres. Y dice, este es el de hombres, y se mete. Y entonces, del 2, porque la escritura nos dice que tuvo que ir. Así dice la escritura. Y entonces, estando ahí en el 2, llega David y le corta. No piensas que le corta el papel para pasárselo, porque en aquel tiempo no había papel. Le corta un pedacito de su manto y se lo lleva. Y luego le dice a Saúl, aquí tengo tu pedacito de manto. ¿Y qué es lo que dice Saúl? David, has actuado mejor que yo, me has devuelto bien por mal. ¿Qué es lo que aprendimos hace rato? No devuelvas mal por mal, sino vence al mal con bien. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién? Es pregunta, ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? ¿Quién? Un verdadero hijo de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, que hace las cosas no según. Dice la Escritura, porque en otro tiempo nosotros íbamos guiados por nuestros deseos, por la voluntad de nuestra carne, por la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza igual que los demás, éramos hijos de desobediencia igual que los demás, y por lo tanto merecíamos la ira de Dios. ¿Cierto? Efesios 2. Éramos hijos de desobediencia, que nos conducíamos por nuestros deseos, por la voluntad de nuestra carne. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, ¿nos ha qué? Perdona. Nos ha salvado, nos ha dado de su gracia. Por gracia ustedes han sido salvados y no es por obras para que nadie se gloríe.
sino por gracia. Sino por gracia. Entonces, ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Aquel a que Dios le ha perdonado la vida. Aquel que ha recibido la gracia de Dios. Aquel que ha aprendido el perdón. Aquel que es un verdadero hijo de Dios. Y entonces Saúl dice, he pecado. No voy a hacerte daño. Me he comportado como un necio. Entonces, dice aquí David, que el Señor le pague a uno según su rectitud y su lealtad, pues hoy Dios lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Mira, a lo mejor la persona que te ha ofendido es el pastor. Es un líder de la iglesia. Pero si tú tienes el corazón de David, perdóname la vida. No hagas chismes. No hagas bulla. No busques debilitar ni desintegrar la iglesia. Que tu rectitud hable por ti. Que tu justicia hable por ti. Entonces es importante saber que Dios es el juez justo y Dios dará a cada uno según merezca. También encontramos que, ya se nos está acabando el tiempo, ya se me acabó desde hace como 10 minutos, pero como ustedes son buenos y misericordiosos y me perdonan, me dan champú de cariño otros 2 minutos. Tenemos a otros 2 ejemplos. Tenemos a un ejemplo de un hombre que niega al Señor Jesús. Se llama Pedro. Pero, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Pedro niega a Jesús. Y es interesante porque Judas también ofende a Jesús. Las 2 ofensas son terribles. Que tú le digas al Señor Jesús, mira, yo ni te conozco, terrible. Pero que lo entregues, que seas el traidor, pues terrible. Las 2 cosas fueron feas. Las 2 cosas fueron terribles. Pero todavía cuando viene aquí, en Mateo 26, cuando viene Judas, todavía el Señor Jesús le dice, amigo. Híjole, imagínate, el que lo va a entregar y todavía Jesús le dice, amigo. Todavía tuvo la oportunidad de arrepentirse, todavía tuvo la oportunidad de ir al cielo. Decidió no hacerlo. No resolvió su enojo. Has de saber que Judas estaba enojado. Judas estaba enojado con el imperio romano. Judas estaba enojado porque a su pueblo estaba siendo lastimado. Judas estaba enojado porque no tenía la lana que él quería, porque no era un capitán de ejército como él quería, porque no era un líder revolucionario como él quería. Y estaba enojado. Y eso lo llevó a hacer cosas terribles. Eso lo llevó a ¿qué? A alejarse de Dios, a vivir en oscuridad y a morir en oscuridad. Pero después de que aquí ya le puse tercera, ahora ya sé que ya me salté varios versículos. Después de que Judas reconoce su pecado, porque sí reconoce que ha pecado, ¿qué es lo que hace? Arroja el dinero y fue y se ahorcó. Entonces, amado del Señor, reconocer tu pecado no es suficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir perdón
a Dios, afrontar las consecuencias de tu pecado. ¿Sabes que David pecó? Pero afrontó las consecuencias de su pecado, pidió perdón a Dios. Cuando lo ofendieron, iba saliendo y una persona viene y lo insulta. ¿Y qué es lo que le dice a su sobrino? Deja que me insulte. Déjalo. Porque ya su sobrino quería matar a aquel que lo insultó. Dije, no, déjalo, deja que me insulte. Si Dios mandó que me insultara, deja que me insulte. David afrontó y aceptó las consecuencias de su pecado. Pidió perdón a Dios, cambió su vida. Y la Biblia dice de David, y no hubo otro como mi siervo David. Y lo dice de un rey, y de otro, y de otro, y de otro, y de otro, y de otro. Pecó, sí, pero se arrepintió. Aceptó la consecuencia de su pecado, pidió perdón a Dios, cambió su manera de vivir. Judas no. Judas simplemente se ahorcó. Y Pedro, que también ofendió a Dios, él vino a Jesús y el Señor le restituyó. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y entonces le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Podemos resolver nuestros conflictos con las personas de manera diferente. Tal vez no es que te han ofendido, tal vez tú eres el que has ofendido. Por eso di al final estos otros dos ejemplos. En este caso, Judas ofendió a Cristo, Pedro ofendió a Cristo. Pero los dos resolvieron las cosas de una manera diferente. Ofendiste a alguien, no te ahorques, no te alejes, no te pierdas. Ve con la persona, pídele perdón, acepta tu error. Y después de eso, vive en paz, vive feliz. ¿Cuáles entonces son los 7 pasos para liberarse del enojo? No me los digan porque en un momento les van a preguntar. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nos enseñas a través de tu escritura, a través del ejemplo de David, cómo perdonar a aquellos que nos ofenden. A través de tu Hijo Cristo Jesús, cómo perdonar a aquellos que nos ofenden. A través de toda la Biblia, Señor, nos enseñas cómo es que tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de gracia, rico en misericordia y rico en gracia, aun cuando nosotros somos ingratos y malos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón, porque por gracia hemos sido salvados y esto no proviene de nosotros, sino que es un regalo que nosotros hemos aceptado, Señor. Por eso te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en este día, Señor. Ayúdanos, por favor, a perdonar de la misma manera en la que tú nos has perdonado, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que nos enseñó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por el ejemplo que nos das en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Como que